los militares que están procesados por crímenes cometidos durante la dictadura, hay 24 cumpliendo prisión en Domingo Arena y en Coraceros, y otros 24 están bajo régimen de prisión domiciliaria. La coalición de gobierno discute un proyecto que crea un régimen integral de prisión domiciliaria como alternativa a la iniciativa presentada por Cabildo Abierto. Esta variación en el nuevo proyecto que plantea el Partido Nacional de 70 años, para nosotros está con el mismo espíritu que el original nuestro, es en cierta forma establecer un sentido humanitario a la cárcel con excepciones. El delito de lesa humanidad que usted me plantea es una de las excepciones. Otra de las iniciativas de Cabildo Abierto es el proyecto de ley aprobado en comisión que establece que se pagará una indemnización única de hasta $150.000 a personas que fueron víctimas de actos de guerrilla en el periodo comprendido entre 1962 y 1976. A las víctimas fatales, $150.000. este es el monto que venía propuesto en el proyecto de ley remitido por el gobierno del doctor Tabaré Vázquez al Parlamento en el año 2007. A los que hayan sufrido una incapacitación permanente, $100.000. a los que fueron secuestrados, $50.000. Bueno, ahí hablábamos de prisión domiciliaria y hablábamos también de reparación de víctimas. Vamos a empezar por prisión domiciliaria. Este es un proyecto que presenta Cabildo Abierto y las primeras discusiones en el Parlamento, Wilson, hablan de que el Partido Nacional en su momento se niega a que sea a partir de los 65 años y estaría de acuerdo a partir de los 70 años. ¿Están de acuerdo con la prisión domiciliaria y que la prisión domiciliaria de alguna forma también, bueno, en este caso, tenga que ver con todos, hasta con los militares que están en este momento cumpliendo prisión en Domingo Arena? Para nada, para nada. Hay sectores del Partido Nacional que sí están de acuerdo con la propuesta y que están intentando modificarla, pero vemos otros que no estamos de acuerdo con la propuesta, porque de hecho ya entendemos que hay mecanismos legales que existen y que hoy en día pudimos ver hace semanas atrás fotos en las redes sociales de militares presos en prisión domiciliaria, valga la redundancia, sí, que circularon por las redes sociales. Nuestro sector está en contra de la prisión domiciliaria. Incluso hay sectores que hicieron acuerdos, firmaron un documento con el sector de Martina. Estamos tratando de dar la discusión interna. Me parece que es una señal, que me preocupa la señal que está intentando dar este proyecto. De hecho, la prisión domiciliaria ya existe, es a partir de los 70 años, por intervención de un juez, en determinados casos. Recuerdo, Bordaberry falleció en su casa, Juan Carlos Blanco falleció en su casa. Entonces, no veo la necesidad ni la urgencia de votar un proyecto de semejante significado y simbolismo, ¿no? ¿Inés? No, lo mismo. Estamos en total desacuerdo. Y también entendiendo el proyecto en su contexto, ¿no? Esto viene acompañado de toda una discusión de revisionismo histórico, de negación del terrorismo de Estado, de la teoría de los dos demonios, y también abona un poco la impunidad que en nuestro país, de la que gozaron los militares torturadores en nuestro país muchísimo tiempo, y que luego de muchísimas discusiones en torno a la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado y demás, se logró que algunos pudieran ir a enfrentarse a un juicio y pagar por los delitos que cometieron. Es un proyecto que, a ver, digamos, si uno puede intentar hacer un poquito de futurología, ¿no tiene andamiento en el Parlamento? ¿No va a tener los votos necesarios para salir? Yo creo que este proyecto no, proyecto claramente no los tiene, sobre todo porque viendo las manifestaciones, los distintos legisladores han dicho que este proyecto no tendría los votos para... ¿Y políticamente no lo ves como un quiebre final de la coalición, este hecho? No, no lo veo como un quiebre final de la coalición, menos en estas etapas ya de la legislatura. Yo creo que este proyecto particularmente no viene a cambiar nada. La prisión domiciliaria, como decía Wilson, ya existe. Nosotros, particularmente hablo por el Partido Colorado, a nivel juvenil, hemos votado desde la Coordinadora Nacional de Juventud rechazar este proyecto de forma unánime, y nos parece que no es el camino. Si vamos a los hechos, estamos hablando de que nuevamente Cabildo Abierto está legislando casi que con nombre y apellido, ¿no? Me acuerdo de un debate que hemos tenido acá
que yo siempre mantengo. Digo, es un partido totalmente lobista y que legisla para intereses muy particulares y que no me parece que sea el camino. En ese sentido, cuando vemos la población directamente afectada por este proyecto de ley, son en su mayoría los presos que están en Domingo Arena y no nos parece correcto. ¿Qué le genera el Frente Amplio, Martina, a este tipo de proyectos de ley? Y como decía Inés, lo que pasa es que hay un contexto donde se está tratando a 50 años del golpe de Estado, con un reconocimiento mundial de lo que implicó el Plan Cóndor, tanto en Chile, en Argentina, en Uruguay, donde se ha comprobado que era orquestado, que estas personas cometen delitos de lesa humanidad, donde hay juicios en Italia, porque Uruguay no pudo hacer esos juicios. Entonces, estas personas, estos grupos que son pequeños por suerte y cada día son menos, están tratando de, no sé ya con qué intención, tratar de reescribir una historia, generando más daño del que ya generaron, reabriendo las heridas. Y lo que nos genera el Frente Amplio es eso, es como hasta qué punto quieren llegar, con todo el daño que hicieron. Con lo que perjudicaron a la economía del país, a la vida de las personas, a los cuerpos de las personas, destruyeron familias enteras, se apropiaron de niños, detuvieron hasta 200 niños estuvieron detenidos en dictadura y quieren pasar los últimos años, que ya los pasan cómodamente, quieren seguir manteniendo sus privilegios. Una cárcel VIP, ¿no? Sí, una cárcel VIP. Entonces, acompañan sus privilegios de todo un relato que hoy yo leía esto, yo no lo puedo creer, que encima está bien, sigue existiendo gente que dice que es una dictadura blanda, una dicta blanda, que hay 27, este señor dice acá que hay 27 desaparecidos, ¿no? Entonces quieren sostener un relato continuamente. Mostrarlo y contar quién es, porque si no, no se nota de quién estás hablando. Carlos Silva, el presidente del Círculo Militar. El Fondo Amarillo. Sí. Es el presidente del Círculo Militar. O sea, son esas personas las que escriben estos proyectos. Y obviamente te indigna y a nuestra generación nos indigna. O sea, que nosotros podamos hacer acuerdos con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, es porque en nuestra generación esto ya no tiene cabida. Eso es lo que nos genera esperanza de última. Porque a pesar de que estas personas que ya están vetustas y sus discursos, espero que más bien nos rechinen y hagan poco eco, pero siguen insistiendo y van a seguir insistiendo. Lo más importante de eso me parece que con el correr del tiempo en Estados Unidos y en un montón de países se desclasifican documentos en donde se puede ver la influencia que tuvieron esos países en el Plan Cóndor y en la intervención que hubo en América Latina con respecto a las dictaduras, desde épocas previas a la dictadura. Recuerdo ahora el documento que se desclasificó hace como 10 años, que había un plan, que Brasil tenía un plan de invasión a Uruguay en 30 horas si ganaba el Partido Nacional o el Frente Amplio en el 71. Hay documentos que se desclasificaron confirmando el fraude electoral del 71. Y con toda esa información y con la información que está apareciendo ahora, tenemos y con la investigación de historiadores, historiadoras, tenemos cómo destruir esos relatos, destruir la teoría de los dos demonios, combatirla con los hechos, con lo que fue. Si existieron dos demonios, esos fueron el Plan Cóndor y la dictadura. Como nacionalista, ¿qué te genera que haya sectores del Partido Nacional que de alguna forma están de acuerdo con lo que propone Cabildo Abierto? No inicialmente en todo el marco, pero de alguna forma sí conllevarlo a los 70, que en realidad ya rige a partir de hoy. Entiendo que responde a motivaciones personales quizás, o a maneras de interpretar la historia. Las respeto, las combato con mis ideas y con mi manera de interpretarlo en los lugares que me corresponde. Bien, vamos al otro tema, porque esto obviamente ya ustedes tienen una visión digamos compartida, y probablemente, como decíamos con Diego, es un proyecto de ley que hoy no tiene los votos, no tendría los votos ni en filas del Partido Nacional ni en filas del Partido Colorado. El Partido Nacional dividido, pero no los tiene, y ni que hablar tampoco. Y vamos a hacer todo lo posible para que no los Amplio. tenga tampoco. Hoy no tiene esos votos. Este es un proyecto que entonces va a quedar en discusión, tal vez ni siquiera lo lleven a las cámaras porque no llegan a un acuerdo en comisión. El otro tema es el de reparación de víctimas
de terrorismo. Y este sí ya tiene un acuerdo de alguna forma para ser aprobado. De hecho, Rodrigo Boni, el diputado, dijo esta semana que ya hay una sesión fijada y que más allá de las demoras que se tuvo, el 4 de julio se aprobaría en la Cámara de Diputados. Empiezo por el Frente Amplio, porque acá se habla de los dos demonios que recién mencionaba Inés. Este hecho sobre la reparación de víctimas del terrorismo, de lo que pasó justamente en dictadura. ¿Cómo lo ve el Frente Amplio? Bueno, en el Frente Amplio hay ciertas discusiones en torno a este tema, no todos pensamos de la misma manera. Si me preguntás a mí, entiendo sí que el Estado podría reparar a las víctimas en distintos contextos, pero nuevamente, como te decía, me posiciono en contra de este proyecto porque se da en un escenario que viene a instalar justamente esto de la teoría de los dos demonios. Además, es un proyecto que, como está redactado, va dirigido a un grupo de personas que en la mayoría ya fueron reparadas, como familiares de militares y demás. Y también cuestiono la forma en que se va a reparar, ¿no? Porque hoy actualmente las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas por la PER, que es la pensión reparatoria, que tiene un montón de cuestionamientos por muchos motivos, porque en realidad no es una reparación en sí misma, porque en realidad si ya tenés una jubilación tenés que elegir entre tu jubilación y la reparación, entonces no es una reparación en sí. Y este proyecto lo que hace es reparar mediante un monto de miles de dólares a determinadas personas y no las obliga en las mismas condiciones que a los que son reparados por la PER a elegir entre una cosa u otra. Entonces, ni siquiera hay igualdad de condiciones comparándolo con aquellas personas que claramente tienen que ser reparadas por el Estado porque fueron víctimas del terrorismo. Bueno, esto sigue dame un segundo, digo, esto sigue una línea que de alguna forma instaló Tabaré Vázquez en el 2007. ¿Esto es lo que genera mayor controversia dentro de las filas del Frente Amplio respecto a este tema? No es el proyecto en sí de Tabaré, es como decía Inés, o sea, el contexto, también, bueno, los montos, también no nos queda claro, o sea, hasta el 72 se puede llegar a entender, pero a quienes quieren alcanzar llegando hasta el 76, también es como, hay criterios que no están claros más allá de los intereses personales. Y como dice Inés, o sea, la reparación de las víctimas de terrorismo de Estado tenían un montón de limitantes, también no tenían un efecto total, porque hay personas que fueron perjudicadas de tal forma que no tuvieron trabajo, fueron confiscados todos sus bienes. Cuando se les va a entregar sus bienes o el dinero incautado, obviamente por la devaluación de la inflación se le entrega muchísimo menos. Entonces es como que si es por un acto de justicia, está totalmente escrito desde un lado de la injusticia. El tema, en realidad, y yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que han planteado, es que yo creo que este proyecto, más allá que es evidente el contexto, tenemos que analizarlo como justamente distinto a todo esto. Y capaz que, evidentemente no creo que lo estén haciendo queriendo, pero comparándolo con el otro, lo único que hacen es justamente compararlos entre sí y seguir metiéndolos en este contexto. Me parece que como proyecto individual en sí está bien orientado. También toma cosas del proyecto de Jorge Valle, que presentó en 2004, así como el del Tabaré Vázquez. Yo creo que es una buena orientación. Trato de salir de todo la comparación con el otro proyecto, con las otras víctimas, y me parece que es justo también por parte del Estado que así sea. Pero sin embargo, esto es una opinión personal también. En mi opinión personal, quizás no está mal reparar a las víctimas de la guerrilla, pero hay que ser muy claro en estas cuestiones. Hay que ser muy claro separando las dos cuestiones. Una cosa son las víctimas del terrorismo de Estado. De acuerdo. Que el Estado haya incumplido con su mandato de cuidar y preservar a la vida de las personas, y la otra son actos de privados. O sea, una es una reparación de parte del Estado asumiendo su culpa, y la otra su responsabilidad. Estoy de acuerdo. También indirectamente su responsabilidad. Entonces, en esto hay que ser muy claro, y por eso me parece necesario la aclaración y la distinción entre una y la otra.
Sí, igual también es cuestionable, bajo este parámetro el Estado debería reparar a todas las víctimas de delitos violentos, por ejemplo del narcotráfico, que no lo hace. Otra cuestión que cuestionamos desde el Frente Amplio es que, tal como está escrito el proyecto, repara a hijos de personas que murieron por la guerrilla, sin importar su edad. La PER, que es la pensión reparatoria, es para personas que hayan sufrido el terrorismo de Estado en carne propia, en primera persona, para viudas o viudos y para hijos menores de edad. Ninguno de los hijos de víctimas del terrorismo de Estado mayores de edad tenemos derecho a ningún tipo de reparación económica por parte del Estado. Sin embargo, a estas personas sí se les va a dar. Entonces, es cuestionable, obviamente, esta diferencia en cuanto a la vara. Bien. Marcel. No, ahí un poco Wilson hablaba de diferenciar un poco lo que es el proyecto de reparación de víctimas de la guerrilla con lo que es el otro proyecto. Y a mí me cuesta sinceramente diferenciar la historia, porque una cosa no se explica sin la otra y no es justificar. El Estado se tiene que hacer cargo de la responsabilidad y eso 100%, pero no podemos explicar tampoco cómo se llegó a la dictadura, por qué los militares se embriagaron de poder e hicieron lo que hicieron, en lo cual quedó en evidencia que estamos todos de acuerdo, pero tampoco podemos entrar en el detalle de decir esta letra no me gusta de tal proyecto, porque terminamos discutiendo de un proyecto necesario de reparación a las víctimas de guerrilla, que el Uruguay tiene que hacerse cargo y que tenemos que empezar desde nuestros propios partidos, a nuestros propios dirigentes, a hablar y empezar a distribuir este mensaje donde estamos todos de acuerdo. Acá la diferencia entre terrorismo y Estado. Terrorismo no tiene que existir. Acá es terrorismo nunca más, y eso es un poco lo que también como nosotros como jóvenes tenemos que representar. La historia, por más que la querramos disfrazar o que cada uno quiera tirar agua para su molino, está mal. Estos son políticas de Estado que implican a todos y a cada uno de los uruguayos. No hay por qué diferenciar entre lo que fue antes o lo que fue después. Lo que sí, siempre con las letras claras y no jugando con la historia, que eso también es respeto hacia las víctimas. Pero el golpe de Estado no fue unicausal. El golpe de Estado no fue culpa del movimiento guerrillero. Pero tiene una explicación antes. Sí, claro, pero por un Con contexto político con histórico Pacheco ya había no, terrorismo de Estado. Mi pregunta es, ¿cómo explicamos el golpe de Estado sin los Tupamaros? Por el contexto político de la época, por lo que pasaba en 10 años América antes, Latina. Pero no tiene por el explicación. Plan Cóndor, ¿cómo no? Pero no Claro. tiene O sea, también el movimiento De hecho, cuando se da el golpe de Estado, todo el movimiento MLN Tupamaro tiene un estaba preso. contexto político también. Al margen de todo, yo no vengo a defender un golpe de Estado. Para que quede No, clarísimo, por nadie, la duda, nada. ante cualquier No estamos tipo de defendiendo La consulta nuestra Pero es si La historia si nunca vos es decís que, unicausal, no es por una cosa sola. o sea, si al año 72 estaba casi todo el movimiento de liberación nacional preso, ¿cómo se explica que primero que lo sostengas 12 años y segundo porque bueno, obviamente que toda la privación de derechos que le hicieron, también podrían reparar que no hicieron nada a los niños que iban detenidos, menores de edad, entre 12 y 16 años, 17 años, que por ser parte de un gremio, por cualquier cosa, iban detenidos, perdían años de estudio, se vieron incapacitados para En su realizar génesis, trabajo. el movimiento cómo se represor del explica? Estado incumplió con lo que decía defender. En su génesis, de que empezaron a pensar cómo combatir a la guerrilla. Pero no, Sí. Entonces, si vos querés reparar a las personas hasta el 72, ok, pero escribí ese proyecto. Ahora, si querés escribir ese proyecto para explicar el terror, o sea, para explicar otra cosa, ese es el problema, ese es el nudo de la me cuesta cuestión. sinceramente aislar al Uruguay aquel entonces del mundo. Por eso mismo. Sí, por eso, por O el sea, Plan vos mismo te Cóndor. estás contestando Pero la no, pregunta. es que justamente- Porque ¿cómo vas a aislar a Uruguay del mundo cuando vivías en un mundo con la Revolución Cubana, con la Guerra Fría, con el fraude electoral del 71, con el Plan Cóndor, con los Pero comunicados nadie 4 y está 7? negando- No, pero aparte- nadie va a negar eso. Eso es lo que no entienden. Nadie está negando eso. Pero la historia, Pero, si bien- pero si bien el no es por golpe de una Estado sola no se dio causa, porque aparecieron los tupamaros. El no, golpe de pero Estado no se hay- dio por no hay- muchas otras no hay cosas. nexo también. causal tampoco. No. No hay. Los No, de Tupamaros hecho, por un lado y el MLN por un lado y el golpe por otro. No hay nexo causal. Incluso, De incluso hecho, hay legisladores nada. de la época que después asumieron su error de haber votado el estado de guerra interno y la ley de seguridad nacional. Claro. Un montón de legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado asumieron su error de haberle dado el marco legal a las Fuerzas Armadas para que cometieran las atrocidades que hicieron duda. y que decían defender. Sin duda.
Bueno, Clara, mientras hablaba Marcel, yo la veía que estaba de acuerdo con lo que dice Marcel. Estoy en cierta parte de acuerdo. No estoy diciendo, y volvemos a lo mismo y repito lo que dice Marcel también, no es que se está justificando que la dictadura arrancó por el movimiento de la guerrilla con los tupamaros, pero tampoco una cosa no quita la otra, y acá existió una guerrilla, y hubo muertos, y hubo gente desaparecida, y me parece que esa gente también el Estado se tiene que hacer responsable. Bien. Bueno, muy bien. Así la opinión entonces de los chiquilines a propósito de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, sobre el tema de la dictadura y en el marco de lo que va a ser los 50 años del golpe de Estado. De hecho, el Parlamento prepara un evento para el 26 en la noche, vamos a estar ahí trabajando, 10:30 de la noche, se va a recrear. El Senado y el 27 la Asamblea General. Sesión del Senado, se va a recrear lo que pasó en esa noche del 26 de junio de 1973. Hay algunos archivos sobre las últimas declaraciones y demás dentro de sala. Afuera del Palacio Legislativo también va a haber eventos, y el 27 la Asamblea General a partir de las 2 de la tarde, creo, ¿no? 1 de la tarde por ahí va a estar empezando la Asamblea General el 27 para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Hacemos la última pausa, se cerró la votación, en un ratito le contamos los resultados y también una opinión final de cada uno de ellos. Ya venimos. Igual que el jueves pasado, tenés 30 segundos, ¿eh? ¿Qué querés decir del pacto? ¿Qué querés decir de la salida de la dictadura? No, que quiero reivindicar lo que fue la salida de la dictadura, sobre todo el acuerdo del Club Naval, y cómo a partir de él venimos transitando el periodo democrático más largo de la historia del país. Me parece que es bien importante. ¿A qué costo? Bueno, al costo de justamente tener el periodo democrático más largo de la historia del país, cuando muchas veces desde otras filas se ponía en duda la fortaleza del acuerdo, ¿no? ¿Algo para decir, Wilson? ¿Qué querés que diga del Pacto del Club Naval? Yo no voy a cobrar cuentas que no son mías ni son de esta época, pero a los hechos me remito. ¿A qué costo el Pacto del Club Naval, no? Costo de la democracia. La impunidad. ¿Ustedes? A mí me gustaría decir que no caer en simplificaciones, ¿no? Hoy se hablaba de la dictadura como una cuestión militar. La dictadura uruguaya fue civil-militar. Hubo muchos civiles que actuaron directamente y se favorecieron muchísimo y que operaron políticamente en dictadura. Y también que lo que había antes a la dictadura no era una democracia plena, que ya había represión, hubo fallecidos. En el 71 hubo fraude. Además. Y no, bueno, y que tener muy presente eso, no caer en relatos muy simplistas de la realidad, porque es bastante más complejo que lo que nos convendría a muchos, de decir, los buenos, los malos, o una cosa o la otra. Y también, en cuanto a lo que decía Diego, de que estamos en el proceso más largo de democracia, tener muy presente que la democracia hay que estar siempre vigilantes en cuanto a la democracia, que costó muchísimo llegar a una democracia plena, y comprobamos con esto de los archivos que en realidad en democracia se vigilaba. Vimos la magnitud de un estado vigilante y sumamente persecutorio con determinadas personas en particular. Y bueno, eso, ¿no? Tampoco estamos en un mundo color de rosas y hay que pelear porque la democracia sea lo más sana posible para todas y para todos. Sí, parecido fue lo que declaró Argimón hace algunos días atrás, justamente cuando estábamos en el puerto. No tengo más tiempo, perdóname, Wilson, pero no tengo más tiempo. Rapidito, vamos a las encuestas a ver qué pasó en Twitter. En Twitter, ¿estás de acuerdo con que los archivos de la dictadura sean públicos? 72,2 que sí, 22,2 sí, pero sin los datos de la tortura, y 5,6 que no están de acuerdo que sean públicos. En Instagram, mientras tanto, 76 que sí, 15 sin los datos de tortura y 9% que no. Esto fue entonces lo que votó la gente. Gracias a los que votaron en Twitter y en Instagram. Gracias a los suplentes que vinieron. Gracias por venir hoy. Yo nunca gané una elección de Twitter o de Instagram, ¿eh? ¿Por? Nunca gané, siempre tuve la minoría. Siempre te vas a los sectores minoritarios. ¿Vos sos no? Yo soy sin datos de tortura. ¿Te gusta perder? Bien. Claro, soy opositor. Bien, nos vamos, señores. Gracias por venir, chiquilines. Volvemos el jueves que viene. Jueves que viene, rendición de cuentas. Se termina el plazo para el gobierno para presentar el Poder Ejecutivo en el Parlamento la rendición de cuentas. Vamos a hablar de muchos temas porque lógicamente es el último gasto que pueda hacer este gobierno en su gestión. Que pasen bien. Hasta el jueves que viene.